Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Hoy transmitiendo desde los estudios de la Universidad del Rosario, como lo hacemos siempre, pero con una invitada especial y para un tema especial. Como ustedes saben, la migración hace parte del debate político internacional. Tristemente vemos cómo en Europa y en Norteamérica aumentan las tendencias antimigrante. De hecho, pues esta semana abrimos con la compleja noticia de la cancelación del TPS a los ciudadanos venezolanos en los Estados Unidos, quizá una de las medidas más agresivas de la administración de Donald Trump contra la nacionalidad venezolana, más allá de las que ya vimos a lo largo de lo que fue su campaña y su llegada a la presidencia, donde se ha criminalizado al migrante venezolano. Pero ese tema no es ajeno a América Latina. En América Latina hay un país al sur del continente donde el tema migratorio claramente se ha metido en la agenda. Ese país estará en elecciones el próximo 16 de noviembre. En ese país hoy los partidos o las facciones de la derecha se debaten por una elección que es considerada por muchos una elección primaria de quién es el que va a pasar a la segunda vuelta y particularmente si ese paso a la segunda vuelta implica las propuestas que van desde la zanja hasta la dinámica de poner minas en la frontera en la parte norte del país para que no lleguen los migrantes al territorio. Y para eso nos acompaña hoy la profesora Neida Colmenares. Profesora Neida, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La profesora Neida Colmenares es politóloga, hace parte de la Facultad de Gobierno e integra el Centro de Estudios Sociojurídicos y Criminalística de la Universidad Central de Chile. La profesora Neida nos ha acompañado a nosotros en el pasado, estuvo en este programa hace algunos meses, quizá ya un año, hablando precisamente un poco de lo que estaba pasando en ese momento en temas migratorios en Chile. También están con nosotros el equipo de Esto no es una frontera y paso rápidamente a saludar al profesor Chomil Naceras, presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Chomil, bienvenido. Un saludo, Ronald, un saludo también a nuestra invitada Neida y a toda nuestra audiencia. También está con nosotros la profesora María Clara Roballo, nuestra especialista en temas migratorios, quien coordina el capítulo de migración al interior del Observatorio de Venezuela desde hace ya algunos años. Profesora María Clara, bienvenida. Gracias, Ronald. Un saludo a todos y todas y especialmente a nuestra invitada. Y desde Madrid, en España, nos acompaña nuestra investigadora adscrita, la profesora Alice López. Alice, bienvenida. Buenos días, un saludo para todos mis compañeros de mesa, quienes nos escuchan y muy contentos de tener la oportunidad de escuchar más al detalle la situación de Chile con nuestra invitada. Y empezaría por preguntarte, Neida, precisamente un poco para el público colombiano que muchas veces le da la espalda tristemente a los países de la región, un poco que nos contextualices de forma breve cómo está la política hoy en Chile. Los colombianos saben que hay un presidente de izquierda, el presidente Gabriel Boric, pero Chile está en medio de lo que era un cambio constitucional que no se ha logrado materializar y particularmente desde Colombia hemos visto cómo pasa en algunos momentos de gobiernos que son de centro izquierda a gobiernos de centro derecha y hay una alternancia política que daría a entender que el próximo presidente de Chile sería de centro derecha. Sí, bueno, buenos días. Un gusto saludarlos y saludarlas. Muy contenta de estar acá. Ronald, creo que, bueno, y los colegas, para contextualizar el caso chileno, antes de entrar a abordar las propuestas específicamente de los candidatos, me parece importante tomar en cuenta, bueno, que en Chile tuvimos un estallido social en octubre del 2019, un estallido social que fue bien analizado y le dio la vuelta al mundo. Creo que también se correlaciona un poquito, ¿no?, en el contexto latinoamericano con el estallido que se vivió en Colombia. Sin embargo, distintos analistas han mostrado que, bueno, que el estallido chileno definitivamente tuvo unas proporciones bien significativas en la sociedad. A partir de este estallido chileno, en octubre del 2019, tuvimos un acuerdo institucional que firmaron los distintos actores políticos. Realmente yo diría que centro, izquierda, derecha, centro derecha en general, fue un acuerdo transversal que genera un acuerdo bien interesante a analizar, creo yo, para la ciencia política, porque el estallido se fundamentaba en demandas sociales, en esto que se llamó la deuda social del Estado, con un fuerte componente
del cuestionamiento hacia la desigualdad, no solamente económica, sino el tema de las oportunidades de forma transversal. Y el acuerdo que se firma en noviembre, el 15 de noviembre, si no me falla, el presidente Gabriel Boric en ese momento era diputado, es uno de los pocos del Frente Amplio, que era su partido, su coalición, mejor dicho, su sector, que suscribe este acuerdo y el acuerdo decanta como solución institucional para abordar, ¿no es cierto?, alguna conversación política que permitiera salir de las calles, de las protestas, era avanzar hacia una nueva constitución. Entonces, la nueva constitución aparece en el escenario político como la solución, digamos, y el acuerdo dentro de los actores para tratar de descomprimir lo que era la movilización social. Y luego nos llegó la pandemia, ¿no? Por lo menos en Chile tuvimos unas fuertes restricciones hacia la movilidad desde febrero, marzo del 2020, y desde ahí, ¿no es cierto? Siempre decimos los analistas, nunca vamos a saber si realmente la calle ya dejó de calentarse o si fue la pandemia con las fuertes restricciones que tuvimos lo que desmovilizó de alguna manera pues a las personas que estaban en las protestas sociales. Entonces, el momento constitucional creo yo que es muy importante de referenciar en este contexto porque el momento de la Convención Constitucional y de este acuerdo supuso un conjunto de elecciones, entre esa el plebiscito constitucional de entrada del 2020, que le pregunta a la sociedad chilena si quiere o no una nueva constitución, y ahí gana la opción del apruebo. Luego tuvimos en el 2020, en el 2022 el plebiscito constitucional de salida, donde se rechaza, digamos, perdón, donde se consulta sobre este texto constitucional a partir de lo que se había elaborado en esos años y en este momento se rechaza y luego tenemos una nueva elección de convencionales el 2023 y un plebiscito de salida el 2023 donde se vuelve a rechazar el texto constitucional. Lo menciono como contexto porque estas elecciones han sido sumamente importantes para entender un poco la complejidad que significa la política en Chile en relación a la dificultad que han tenido los actores para construir acuerdos en distintas materias sociales, entre ellas la migración. La migración aparece hoy en el contexto electoral como una prioridad. Yo hablaría directamente de un discurso antimigrante, pero llama la atención que en el marco de la discusión de las propuestas constitucionales, el tema migratorio, por el contrario, fue abordado positivamente desde una perspectiva de multiculturalidad y no fue un tema relevante. Lo que quiero señalar es que estamos entonces en un contexto en Chile de alta polarización social, marcado por el tema de la migración, pero que también dentro de la sociedad, y creo que eso es una realidad también que está viviendo América Latina, el surgimiento de discursos populistas y también de esta complejidad de la polarización que está dificultando fuertemente la construcción de acuerdos y la discusión más profunda, ¿no es cierto?, de los temas en materia de desarrollo. El caso chileno tiene un montón de paralelismos con el caso colombiano. No podemos negar que nosotros también tuvimos el episodio del estallido social con la diferencia de que acabó a continuaciones. Después de la pandemia se reactivó la movilización social, lo que dio lugar a la llegada del presidente Gustavo Petro eh, y que hoy, de hecho, uno de los temas que él pone sobre la mesa también es el cambio constitucional. Vamos con el equipo de Diálogo Ciudadano, con el profesor Chomil Laceras, no sin dejar de recordar que este episodio particularmente de Esto no es una frontera, también lo estamos transmitiendo para Diálogo Ciudadano y su programa en YouTube de podcast, video podcast, conversaciones. Es decir, hoy conversaciones, si bien es una parte de Esto no es una frontera, conversaciones tiene en YouTube, como ustedes saben, un canal específico que es sobre todo consultado por población venezolana que se encuentra en Venezuela y fuera de Venezuela. Profesor Chomil Laceras, su pregunta. Sí, Nidia, ¿podrías un poco hacernos un resumen de lo que ha sido un poco el proceso migratorio en Chile, especialmente de la migración venezolana, ¿no? En los últimos 10 años aproximadamente. Y quería un poco comenzar por decir que en un comienzo de este proceso migratorio venezolano a Chile en concreto, Chile adoptó algunas políticas como la recepción, por ejemplo, de médicos venezolanos, ¿no? Que requería un poco la sociedad chilena para presentar pues su parque de profesionales en esta área. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, porque hoy en día pareciera que todo en relación con la migración se ha vuelto mucho más restrictivo en Chile. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Es muy, creo que es interesante abordar un poco cómo ha sido la historia también
del proceso migratorio y particularmente con el énfasis de los flujos venezolanos en Chile. Chile es un país que tiene una historia en migración, sobre todo vinculada a la zona norte del país, la zona fronteriza con Bolivia y con Perú, y por lo tanto en la zona fronteriza hay universidades, hay académicos, ¿no es cierto?, y hay sociedad civil que tenía experiencia, ¿no es cierto?, en recibir estos flujos migratorios, fundamentalmente fronterizos. Sin embargo, desde el 2016 en adelante, que es un poco también lo que estamos estudiando como equipo de investigación, como lo experimentó Colombia y como lo experimentó Ecuador y particularmente Perú, estos cuatro países, desde el 2016 en adelante hay un aumento significativo del flujo migratorio que recibe Chile de personas venezolanas y en su mayoría de personas en situación de irregularidad. Entonces aquí yo creo que un primer elemento que a mí sí me gusta subrayar es que estamos frente a un aumento de los flujos migratorios en el contexto de movilidad forzada. Y lo señalo porque ni los candidatos hoy en día en Chile y los actores políticos hablan de la migración como si fuera un fenómeno homogéneo y no se hace esa distinción. Entonces, por lo tanto, en Chile se empieza a hablar de la irregularidad como sinónimo de ilegalidad y además vinculado al crimen organizado. En términos cuantitativos, ¿qué significó eso? Significó que nosotros hoy en día en Chile tenemos 1.600.000 personas migrantes, que es lo que se ha determinado por el último censo del año 2024. De ese 1.600.000 personas migrantes, para las personas que nos escuchan en Colombia, Chile tiene 18 millones de habitantes, por lo tanto, em, estamos hablando que la población migrante corresponde a cerca del 9% de la población chilena. Y de ese 1.600.000 de personas, casi el 60, o cercano al 70%, ingresó después del 2016. Y el 42% del total de esa población son venezolanas, pero realmente más del 80% de las personas que ingresan a Chile desde el 2016 son personas venezolanas con este perfil migratorio. Entonces, por lo tanto, se da en Chile primero un cambio cultural, ¿no? Que la mayoría empezará a recibir flujos de personas migrantes que ya no son fronterizas de las comunidades migratorias históricas como era con Argentina, con Bolivia, con Perú, sino también de países caribeños. Quisiera mencionar que en Chile también hay una comunidad colombiana importante hace tiempo que se concentra fundamentalmente en la zona norte y centro del país. Y digamos, tener esa experiencia, pero no con este volumen. Y bueno, entonces se empieza a generar, ¿no es cierto?, esta respuesta del Estado de decir, bueno, tenemos nuevos flujos migratorios de nacionalidades distintas y con perfiles distintos que serían personas por ingresos de pasos no habilitados. Si recordamos en Venezuela también el año 2016, el año 2017 fue un año muy crítico para Venezuela. Fue un año donde se agudizó fundamentalmente la crisis en salud, la crisis en educación. Aparece el año 2019 un informe de Naciones Unidas muy importante sobre Venezuela, que no sé si la prensa cuantifica, pero valora integralmente el nivel de la crisis. Y bueno, y empezamos entonces a recibir en Chile estos flujos que además constituyen, Chomi, un perfil distinto al perfil migratorio venezolano que recibía Chile, que creo que también lo experimentó Colombia, que era un perfil de personas venezolanas jóvenes, altamente cualificadas, ahí está lo que tú mencionas, muchos médicos, médicas, ingenieros, ingenieras y profesoras universitarios. Y el perfil cambia y empezamos a recibir entonces personas que vienen con una situación de salud muy deteriorada, y empiezan a surgir, Colombia sabe mucho de esto, creo yo, es una experiencia que miramos con mucha atención, y empiezan a surgir eso que llaman en Colombia los caminantes, que son las personas que llegan a Chile por tierra y atravesando, generando esta nueva trayectoria migratoria donde está Colombia, donde aparece Ecuador, donde aparece Bolivia, por ejemplo, en estas nuevas rutas migratorias. De eso podemos profundizar un poquito más adelante, ¿no? Y bueno, y eso se cruza con la pandemia. De hecho, la mayoría de los flujos que se reciben en Chile de personas en situación de vulnerabilidad y de esta irregularidad se produjo durante el COVID. Y eso generó, por supuesto, una cierta crisis humanitaria reconocida así por los organismos internacionales en la zona de frontera. Todo ese contexto creo que ha dificultado muchísimo que en Chile pudiésemos madurar esta conversación, sobre todo desde el 2016 en adelante, a través de propuestas, un poco analizando de forma más mesurada los flujos, sino lo que hemos visto es que los actores políticos, esto que muestra la literatura, del temor a las llamadas invasiones de personas extranjeras. Y se ha vinculado, ¿no es cierto?, por supuesto, con el tema del crimen organizado. Em, Hay distintas organizaciones en Chile. Nosotros, estos días yo he conversado con muchas personas en Colombia. No tenemos esta característica que tuvo Colombia, por ejemplo, de tener esta sociedad civil
con financiamiento internacional y presencia, por ejemplo, fuertemente en las fronteras y por tanto generar mecanismos como fue la tarjeta de movilidad fronteriza para la migración pendular, sino que por el contrario ese flujo ingresa al país con alguna presencia de organismos internacionales, con alguna presencia, por supuesto, de la sociedad civil sin financiamiento, más bien autogestionada, y no tuvimos ningunos instrumentos de política pública dirigidos a esa población. Y para cerrar aquí, Chonmy, te comentaría que en lo que fue 2017, 18, 19, 20, 21 y 22, sobre todo el 18 y 22, la frontera colombo-venezolana, estoy hablando de Cúcuta, y la frontera de la zona norte de Chile, están catalogadas como las fronteras con mayor flujo de personas a nivel de América Latina, fundamentalmente venezolanas. Y nosotros en el país, lamentablemente, no tuvimos instrumentos dirigidos específicamente hacia esta población, más allá de respuestas muy atomizadas y concentradas en los gobiernos locales. Profesora Neida, le doy la palabra a la profesora Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela. Profesora Ligia, bienvenida. Gracias, Chomin. Buen día a todos y pues bienvenida, profesora Neida, a este programa. Em, me quiero compartir un par de preocupaciones, ¿no? Sobre lo que ha sido la política de Chile. Primero, esta eh, asimilación sí, asimilación entre irregularidad y criminalización, ¿no? Sabemos que en Chile el ingreso irregular es un delito, cosa que es contrario a las buenas prácticas establecidas por la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados. Y eso no solamente permanece, sino que se fortalece, ¿no? Una cuestión que nos preocupa. Y la otra preocupación es lo que yo lo he mencionado con diferentes países a nivel de la región, pero bueno, hoy le tocó a Chile, y es el hecho de que frente a la situación de Venezuela observamos una expresión de solidaridad con Venezuela, pero no con los venezolanos. Lo vimos con Piñera cuando estaba en el puente internacional Simón Bolívar, en el concierto, esperando que cruzaran los contenedores en 2019, todo un alboroto con eso, pero por otro lado poniendo la visa de responsabilidad democrática, que es una visa con un nombre muy bonito, pero que no deja de ser visa, ¿no? O no dejaba de ser visa, ya ni siquiera eso tenemos. Lo mismo vimos ahora más recientemente con el presidente Boris cuando eh, fue extraordinariamente vocal frente al fraude electoral del 28 de julio, pero al mismo tiempo se fortaleció y se militarizó se fortaleció la militarización de las fronteras. Entonces, ¿cuál es la evaluación que tienen ustedes en la universidad desde una perspectiva académica sobre este tipo de fenómenos y qué tipo de incidencia consideran que se puede hacer al respecto? Gracias. Ah, Bueno, Ligia, un gusto saludarte también, ¿no? Y un honor en reconocimiento también del trabajo que tú vienes haciendo. Bueno, abordaste tres temas que son, bueno, claves, fundamentales, creo yo. Lo primero es la distinción entre movilidad forzada y migración, algo muy general mencionaba antes. Yo creo que tú tienes razón en observar ese punto, porque efectivamente la dificultad que estamos teniendo desde las narrativas de los actores, pero también desde los instrumentos de política pública en Chile, yo me atrevería a decir un poquito modestamente, quizás algo también en Colombia y Ecuador, es que hay una cierta negación de los actores y por tanto que se traslada el diseño de la política pública de reconocer la movilidad forzada con las características que eso implica, es decir, personas que se ven obligadas a salir de sus países porque su integridad, su desarrollo personal, etcétera, está en riesgo. Entonces, la política pública hoy en día discute en Chile y se plantea en Chile como si la migración fuera, digamos, toda homogénea, con características similares y no se reconoce esa movilidad forzada. Y nosotros y nosotras sabemos que eso significaría entonces abordar el tema del refugio y de la protección complementaria y de los mecanismos que existen en ese sentido. Y eso ha sido prácticamente inexistente, por lo menos el tema del refugio en Chile. Y creo que esa es una dificultad. Y vemos, seguro al final del programa vamos a hablar de las propuestas, como todas las propuestas de los y las candidatos y de los actores políticos hablan de la inmigración irregular o del ingreso por paso no habilitado, el ingreso clandestino, como un delito,
cuando sabemos que es parte de las características de la población de movilidad forzada, la falta de documentación, la movilidad en zonas, en situaciones de precariedad, etcétera. Y ahí conecto con lo segundo. Efectivamente, Chile hasta el 2021 estaba vigente algo, bueno, era el decreto 1094, que es un decreto de ley que fue creado además en dictadura militar, con un enfoque muy securitista, muy vinculado a seguridad nacional, que sí consideraba el ingreso por clandestino de esta manera, ¿no? Con la definición de delito. Sin embargo, nosotros en Chile, al igual que en Colombia, en el año 2021 se aprueba la nueva ley de migraciones, una ley que ha sido muy reconocida a nivel internacional porque incorpora un enfoque de derechos y elimina, digamos, esta tipificación del ingreso clandestino como un delito. Y una cosa que se reconoció, y de esta ley que se aprueba en el 2021, que entra en vigencia en Chile el 2022 y que deriva en la primera política nacional migratoria en junio del 2023 en Chile, que plantea enfoque de género, que plantea enfoque intercultural, que explícitamente habla del enfoque de derecho y que crea visas por razones humanitarias, em, y que celebrada hoy en día está sufriendo un revés, porque lo que estamos viendo en el contexto social y político chileno, de forma transversal, es una discusión parlamentaria donde, entre otros elementos como la nacionalidad, el voto migrante, el acceso a los servicios públicos, también pone en tela de juicio este avance y retrocede. Y lo que hace es plantear, y se está discutiendo en el Parlamento, ya ha pasado a las primeras cámaras, pareciera que no cabe duda de que esto se va a aprobar, es nuevamente volver a tipificar el ingreso clandestino como un delito. Entonces, los que estaríamos de frente al nuevo marco regulatorio chileno, estamos entonces a punto de, o en esa discusión, vamos a retroceder. Y eso, Ligia, claro, tiene que ver con lo que tú señalas también, de que es muy contradictorio con las narrativas, o por lo menos con las posiciones políticas que efectivamente el presidente Boric y la gente que acompaña sus coaliciones de gobierno y también el sector de la oposición en Chile ha tenido con Venezuela. Todos los sectores han, de alguna manera no explícitamente, generado un discurso de solidaridad con los venezolanos a partir de la denuncia sobre el régimen político en Venezuela como una dictadura. Han manifestado una posición política clara respecto al fraude electoral del 28 de julio del 2024 y por lo tanto hay una clara contradicción. Y eso tiene, yo creo que es un análisis político. A nivel mundial vemos que el tema migratorio se ha instrumentalizado por sectores políticos, eh, que tienen que ver con las deudas sociales del Estado, tienen que ver con, creo yo, también elementos más profundos de racismo, de xenofobia, de aporofobia, que son deudas que tenemos que trabajar en la sociedad profundamente, y la política pública en ese sentido entonces no se condice, digamos. Lo que quiero decir, Ligia, tú tienes toda la razón en que el discurso político no se condice con la actuación. Y ahí, un poco para cerrar esta primera parte de mi respuesta, lo vemos no solamente en el gobierno actual, donde se genera esta solidaridad pública y política con los venezolanos de esa perspectiva, eh, de denunciar la dictadura, la falta de democracia en Venezuela, y lo veíamos también con contradicciones con el expresidente Piñera. Por ejemplo, lo que se ha mencionado de Cúcuta. Efectivamente, el expresidente Piñera vino a Cúcuta. En Chile se atribuye muchísimo a esa, digamos, acción política, ese viaje que hizo Piñera, lo que en Chile llaman como el llamado, entre comillas, de los venezolanos. Sin duda eso genera, en la comunidad venezolana, genera una percepción de cercanía, de solidaridad y de oportunidad en este proceso migratorio. Pero de las más de 400.000 visas que solicitaron los y las venezolanas, esta visa de responsabilidad democrática, la información que nosotros tenemos hoy de los datos, desde los datos apenas el 12% se aprobó. Entonces, en la práctica no es real tampoco que los venezolanos y las venezolanas tuvieron una opción de migrar de forma regular y ordenada, que era también el lema del presidente Piñera, y que esa acción de solidaridad en el hecho político se tradujo en mecanismos de regularización formales. Por el contrario, fueron muchas malas experiencias y 12% de aprobación de visas es realmente insólito en relación a la expectativa que se generó. Profesora Ligia. Sí, solamente para precisar, quizás no hice la pregunta de manera correcta. Ciertamente no es un delito ya, pero sigue siendo un hecho sancionado por la vía administrativa, ¿no?
Sí. Y eso es igualmente preocupante porque la sanción incluye la expulsión inmediata, ¿no? Impide la regularización de la persona, es decir, en la práctica tiene las mismas consecuencias, bueno, con la diferencia de que no hay una privación de la libertad, pero implica una ausencia de protección para la persona, e incluso yo diría que hasta con la posibilidad de escabullirse del debido proceso, porque entonces como es una medida administrativa no necesariamente tiene que tener la misma fórmula de protección que puede tener otro tipo de medida. Entonces, a lo que voy es que en el fondo, de todas maneras, el ingreso irregular al territorio chileno es severamente sancionado, aunque no sea penalizado, pero es severamente sancionado, y sigue siendo un elemento contrario a la protección, ¿no? Y entonces, bueno, como lo dejo como reto, pues sí, no sabemos qué va a pasar con las elecciones, pero es preocupante eh, las tendencias xenofóbicas que se nos presentan por delante. Muchas gracias. Estamos conversando y analizando la migración y democracia en las elecciones de Chile que se van a dar el próximo domingo 16 de noviembre. Estamos conversando con la politóloga, la profesora asociada de la Universidad Central de Chile, la profesora Neida Colmenares. Vamos con la pregunta de la profesora María Clara Roballo, responsable coordinadora del capítulo Migración dentro del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara, adelante. Gracias, Ronald. Yo quisiera preguntarle a Neida por un elemento que ya nos mencionó ahorita en una intervención pasada, pero que quisiera profundizar y que es muy llamativo y también muy contrastante incluso dentro del escenario chileno, y son los derechos políticos de los migrantes regulares en Chile. Quisiera pedirte que nos contaras un poco cómo es el panorama o este contexto y también cómo el tema se ha inscrito actualmente en la contienda electoral chilena. Vale, de acuerdo. Marica está hablando aquí que justo ayer estaba actualizando esos datos. Sí, Marica, sobre la dimensión política. Antes de responderte, quería un poco para complementar el tema de la regularización, los datos que mencionó Ligia, que me parece muy importante, es que de ese 1.600.000 personas migrantes, que ya el censo de Chile 2024 informa recientemente, el propio Instituto Nacional de Estadística habla de al menos 334.000 personas en situación de irregularidad. Y por otro lado tenemos un proceso de empadronamiento biométrico que hizo el Servicio Nacional de Migraciones, empezó en mayo del 2023, finalizó ese mismo año y empadronó, bueno, 220.000 personas acudieron, de esas 220.000, 182.000 pasaron los filtros, por llamarlo de alguna manera, el empadronamiento, que era, la mayoría tiene contrato en Chile, de trabajo, estando irregular, el 50 y tanto por ciento son mujeres y el 92% son venezolanos. Todas estas personas son con ingreso irregular, en su mayoría venezolana. O sea, por lo tanto, el tema hoy en día de la dimensión de la regularización es súper importante, yo diría fundamental para el proceso de integración en el país, y efectivamente la política y las narrativas ha girado en los últimos años en el tema de la expulsión. Y como pasa en Colombia, también lo sé por las conversaciones que he tenido con ustedes, hay distintas estadísticas que se manejan también en Colombia, pero con volúmenes muy significativos. Imaginémonos, ¿no es cierto?, que estaríamos hablando cerca entre 350.000 a 500.000 personas en Chile, que la mayoría son mujeres, que trabajan, que cotizan, aun cuando estén irregular. Entonces, el tema de la expulsión aparece como una propuesta absolutamente populista y súper peligrosa desde lo que se fortalece como medida de política pública, lo que se refuerza es el imaginario de las personas, desde el punto de vista del miedo, la amenaza, y también yo aquí quizás no voy a ser muy académica en lo que voy a decir, pero muy injusta, creo yo, muy poco humana, muy poco empática respecto y muy poco justa respecto a la realidad de las familias y las personas en Chile, que en su mayoría son gente trabajadora, ¿no es cierto?, que les ha tocado en este momento histórico de la vida, pues tener esta tragedia que significa estar en movilidad forzada. Eso como dato. Y bueno, sobre la de la dimensión política, María Clara, me parece, bueno, una pregunta muy interesante, un poco lo que nosotros estamos haciendo con mi equipo y en mi investigación es abordar, bueno, esta dimensión de la política pública, por supuesto, y nos enfocamos en analizar la respuesta del Estado, las políticas del Estado, pero miramos también a la persona migrante como sujeto político, como sujeta política.
Y normalmente la literatura y la política y la narrativa suele situar a la persona migrante como un objeto receptor de servicios públicos, como una persona pasiva, demandante de servicios públicos, y bueno, lo que vemos por lo menos en el caso que estamos analizando como un problema, ¿no es cierto?, como una amenaza. Pero la persona migrante es también sujeta a política, tiene derecho a opinar en el espacio público y recientemente han salido algunos estudios, el informe de la democracia que genera Idea Internacional dedica uno de sus capítulos completos al análisis del debilitamiento de los sistemas políticos democráticos a nivel global y regional y habla específicamente de la intrínseca relación que tiene la migración y la democracia, como dos ámbitos inseparables hoy día, porque efectivamente la integración de las personas migrantes y la integración política genera una adhesión al sistema político democrático desde los principios, el reforzamiento de valores. Mientras, no es cierto que la exclusión genera también un distanciamiento del espacio público y en ese contexto en que hoy en día estamos con los populismos, con el debilitamiento de la democracia, con la falta de confianza en las instituciones, etcétera, y otras problemáticas sociales, aparece como un ámbito sumamente relevante tanto la inclusión política de los migrantes que están en el país, como la inclusión política de las diásporas que tienen los países. Por ejemplo, Ecuador, que tiene 1 millón de personas, más de 1 millón de ecuatorianos fuera, o Colombia, ¿no es cierto?, que tiene una diáspora colombiana importante, y imaginémonos Venezuela, que es más del 20% de su población ha salido, y lo veíamos en la elección pasada, en el fraude electoral que terminó decantando ese proceso del 24 de julio, 8 millones de personas, donde a lo menos sabemos que cerca de 5 millones hubiésemos podido votar en ese proceso electoral y no tuvimos derecho a voto. Entonces, bueno, yo creo que en esa dimensión yo analizo y me aproximo al tema de la dimensión política. En el caso de Chile, el padrón electoral actual es de 15 millones, lo estaba viendo aquí, es de 15 millones 600 mil personas, es el padrón electoral. De esos, 885.000 personas son personas migrantes. Eso corresponde al 5,7% del padrón electoral, que tiene derecho a voto. Tú tienes razón, María Clara, y qué bueno que me lo recordaste porque es una particularidad que es muy interesante de decir que Chile es uno de los 5 países del mundo que permite constitucionalmente el voto de las personas migrantes antes de nacionalizarse. En los otros países son Ecuador, Uruguay, Nueva Zelanda y Malawi. En el artículo 14 de la Constitución chilena se permite y luego lo ratifica en el artículo 174 de la ley 21.325, que es la ley migratoria. Lo que estamos experimentando ahora es que ese 5%, 5,7%, yo lo voy a redondear en 6%, a efectos del programa, del padrón electoral, puede además participar en todos los procesos electorales, presidenciales, parlamentarias, regionales. Eso en su momento, yo diría unos años atrás, reconocíamos a Chile porque pensábamos que ese ámbito normativo era un ámbito sumamente favorecedor de la inclusión política de la comunidad migrante residente en Chile y por tanto en esas premisas que comenté antes, pues era reconocido a nivel internacional como algo positivo. Eso ha cambiado, María Clara, porque el debate lamentablemente parlamentario de este año versa entre y cercano a las elecciones, la primera vuelta el 16 de noviembre, lo cual, si estamos todos conectados con esta conversación, sabemos lo improcedente y lo sospechoso que resulta hablar de modificaciones normativas del contexto electoral a semanas de un proceso electoral. O sea, a todas luces eso no parece, ¿no es cierto?, una discusión que se caracterice por un sentido democrático, aun cuando es legítima de hacer, ¿no? La discusión en Chile sobre los procedimientos, los plazos de la votación de la comunidad migrante. Entonces, bueno, hay proyectos constitucionales ahora que pretenden eliminar el voto de las personas migrantes en las nacionales y se propone suscribirla o limitarlas a las municipales. Ese proyecto quedó en stand-by, no pasó inicialmente, por lo que resulta obvio, más que un proyecto de ley significaría una reforma constitucional y cercano al proceso electoral quedó en pausa, pero generan alarma. Lo que sí se generó en Chile, María Clara, recientemente, es que desde el año 2022 en Chile pasamos al voto obligatorio, con inscripción automática de todo el padrón electoral. Por lo tanto, todo el padrón entra automáticamente al proceso de votación y por ley tiene una multa si no va a votar.
Lo que acordaron los sectores políticos transversales en una discusión parlamentaria de semanas atrás es que se estableció la multa para las personas chilenas, pero se dejó sin multa a las personas migrantes. Entonces, en la práctica, ¿qué significa eso? Que tenemos la obligatoriedad, pero si la obligatoriedad no está asociada con la multa, hay una discriminación entre los nacionales y los migrantes que nuevamente revela una falta de intencionalidad de los actores políticos por promover el voto migrante. Entonces yo diría que es como una arena, un campo en disputa hoy día, porque es un pleno debate. Nosotros esperamos, en Chile hay una comunidad académica muy importante que viene generando mucha productividad científica y tiene mucha historia en investigación y ha hecho aportes muy sustantivos, investigaciones y también desde columnas de incidencia, advirtiendo en Chile a los actores políticos, primero que esta modificación constitucional atentaría contra el principio de no regresividad de los derechos fundamentales, afectaría a una comunidad que viene participando de la comunidad política en Chile. Y el último elemento, María Clara, es que toda esta discusión se ha centrado en una narrativa muy xenófoba hacia los venezolanos. De hecho, hay distintos actores, fundamentalmente del Partido Socialista de Chile, lo que es una paradoja, digamos, porque bueno, a nivel mundial uno esperaría que estas narrativas y qué es lo que viene pasando en Alemania, Francia, Italia, Austria, desde las derechas más radicales, nosotros acá lo vemos transversalmente, han planteado narrativas de que los venezolanos son más de 1 millón de personas, que, y cito, abro comillas, el Tren de Aragua va a elegir em, al presidente de Chile, y cierro las comillas. Esos han sido como los argumentos públicos. Entonces, toda la discusión de regresividad del derecho al voto de los migrantes tiene un foco en la comunidad venezolana, lo cual, primero, no corresponde, y segundo, la comunidad venezolana es el 26% del total de ese padrón electoral. Es decir, es un padrón electoral constituido por peruanos, por bolivianos, por argentinos, por colombianos, también por personas haitianas, en su mayoría. Entonces también vemos un foco dirigido hacia la comunidad venezolana, muy xenófoba, y a su vez una invisibilización absoluta de las otras comunidades y colectivos migrantes que tienen una participación histórica y han hecho una contribución muy importante en la política chilena en los últimos años. Aunque eso no va de la mano con una alta participación electoral, porque bueno, una de las razones por las cuales en el 2022 Chile decide ir al voto obligatorio en el proceso constitucional es porque venía disminuyendo la participación política electoral como parte de la crisis de representación que han vivido algunos países en la región. Vamos a Madrid con la pregunta de la profesora Alice López. Alice. Profesora Neida Colmenares, nosotros pues hemos estado analizando cómo ha evolucionado la migración venezolana, incluso alguna vez hemos hecho foco hacia cómo lo está tratando Chile en ese contexto y cómo han surgido ciertas expresiones de xenofobia y discursos políticos, incluso algunas declaraciones del mismo presidente Boric que expresaba que era una carga política y económica la migración en el territorio. Y es por ello que nos gustaría también conocer cómo ha cambiado esa perspectiva hacia la migración y cómo se está incluyendo en los programas políticos de los candidatos, si es que se alinea a ese discurso del presidente Boric o existen ciertos candidatos que lo tratan de una manera diferente. Ya. Bueno, gracias Alice por la pregunta. Creo que esta forma de instalar el tema de la migración como una carga social. Hay unas colegas en Chile, la profesora Fernanda Stahn, la profesora Katy Galás, que escribieron un paper que a mí me gusta mucho, que habla un poco sobre la preconfiguración del sujeto migrante en la normativa chilena, ¿no es cierto? Desde una amenaza, desde una lógica además heteronormativa y vista como una carga para el Estado. Y lamentablemente con este nuevo marco regulatorio, Alice, que tenemos en el 2021, que yo creo que genuinamente generó muchas expectativas positivas porque entendíamos que el cambio de la normativa y la incorporación explícita de ese enfoque de derecho y la generación de categorías migratorias que hablan de razones humanitarias o la violencia de género o reconocían las vulnerabilidades de los niños, niñas y adolescentes, debería ser una expresión, un resultado de la evolución de ese debate. Sin embargo, bueno, las distintas investigaciones que hemos hecho, porque es una normativa reciente, y yo me atrevería a afirmar que el acuerdo de la comunidad académica más seria en Chile, y no solamente los académicos, sino las organizaciones de migrantes, que tienen un rol muy importante también en el trabajo migratorio en Chile, hay un acuerdo de que, bueno, persiste
este enfoque securitista y persiste esta visión de la persona migrante como una persona que es una carga para el Estado. Yo te comento como anécdota que en junio fuimos un conjunto de organizaciones al Parlamento. 20 organizaciones firmamos, bueno, una carta y fuimos a hacer una presentación técnica, un poco en la discusión del voto migrante, de por qué no, pues, deberíamos avanzar hacia este tipo de políticas que además de que son inconstitucionales, fomentan la xenofobia y eso a su vez debilita la cohesión social. Y recuerdo esto como una anécdota que antes de nuestra intervención, eso está grabado, de hecho yo en mis redes subí el link, pero en el link de la sesión estábamos nosotros esperando antes a participar con los diputados y antes participó una comisión de profesionales del Ministerio de Salud y mostraban unos datos. Yo estaba ahí, como que no se me olvida esa presentación, y ellos mostraban los datos a los parlamentarios que estaban intentando legislar un proyecto que limita el acceso a la salud pública de las personas migrantes en situación de irregularidad. O sea, esto es insólito, ¿no? O sea, pensemos en la práctica qué significa. Significa que una persona, un ser humano que está en una situación de salud, va a un hospital y le dicen no te puedo atender porque eres migrante. Entonces estaban discutiendo ese proyecto y el equipo de salud muestra los datos y ellos mostraban unos datos que eran como de total de atenciones, que eran los indicadores que ellos manejaban. Y los datos eran súper contundentes en mostrar que realmente el porcentaje de atenciones de la salud pública que se atribuye, ¿no es cierto?, a los migrantes como que colapsaron la salud en Chile era muy baja. Lo que sí es cierto es que se concentra en ciertos territorios, porque en Chile hay una alta concentración territorial de la población migrante en 47 comunas de las 345, y son comunas con una deuda histórica, digamos, desde el punto de vista social, de atención de salud. Y mostraron que la mayoría de las personas que se atienden en el sistema de salud son mujeres, ¿no es cierto? Y sus niños y niñas, que además, al nacer en Chile, son chilenos y chilenas, pero en las estadísticas a veces los llevaban como migrantes irregulares, ¿cierto? No como niños chilenos. Entonces, lo que te quiero decir es que, y a pesar de esa evidencia científica que se muestra ahí, los parlamentarios insistían en que el sistema de salud estaba colapsado y que los migrantes son los culpables y que el problema... Entonces, hay una negación, hay una falta de disponibilidad, ¿no es cierto?, de abordar esta discusión desde los datos, porque la evidencia muestra que en ciertos territorios sí hay una complejización y hay una atención de los servicios públicos, eso no se puede negar, pero lo que no se produce con los migrantes necesariamente. Se produce por una ausencia del Estado, una falta de financiamiento y una ausencia de políticas públicas más, creo yo, efectivas. Entonces, Ale, yo lo que te quiero decir es que creo que persiste ese enfoque y en las propuestas de los candidatos, de hecho, en las propuestas de los candidatos hay, por lo menos en los candidatos de derecha, explícitamente en sus programas, como medidas, yo le llamo medidas y algunas medidas y mecanismos, ¿no? Algunas son más retóricas que medidas, pero al final, candidatos, por lo menos tres de los que están más punteando, que son los tres principales de derecha, José Antonio Caz, Johannes Kaiser y Evelyn Matei, hablan directamente, ¿no es cierto?, de priorizar a los chilenos sobre los migrantes irregulares en la atención de los servicios públicos, y Johannes Kaiser y José Antonio Caz más directamente incluso han puesto en cuestionamiento la atención de niños y niñas en educación y en consultorios de salud si es que están en situación de irregularidad. De hecho, para finalizar, Johannes Kaiser en una intervención pública que hizo en la Universidad Católica, unos foros, se pueden googlear los foros, foros de la Universidad Católica, y hay un espacio de conversación con cada uno de los candidatos. Me llamó mucho la atención porque él dice explícitamente, bueno, si un migrante irregular llega a un consultorio de salud, lo atenderemos, claro que sí, pero de ahí sale al centro de detención e inmediatamente investigamos a todos sus vínculos para que salgan también si están irregulares. Y se queda, dice él, en este centro de retención hasta que se vaya. ¿Y para dónde se va a ir?, le pregunta la periodista. Eso no es problema nuestro, él se tiene que ir, él verá. Y se ha generado hasta una tensión con Bolivia, porque lo que Johannes Kaiser, uno de los candidatos que más aumenta ahora en las encuestas, dice que Bolivia tiene que hacerse cargo porque por ahí pasaron los migrantes. Si es esa lógica, entonces llegaremos hasta Colombia, porque por Colombia, ¿verdad?, también pasan los migrantes que llegan a Chile. Entonces es un discurso absolutamente delirante, ¿no? Vamos con la pregunta del profesor Antonio Delicio, quien se conecta desde Caracas. Profesor Antonio.
Buenos días, disculpen, pero ando en la calle. Gracias, profesora. Una pregunta, ya que en la respuesta anterior hablaba de alrededor de 200.000 venezolanos que votan, ¿no? Ese 25%. ¿Qué tan cierto es que hay una derechización de ese electorado venezolano? Quizás Kast es el que más tiene prevalencia de voto entre la población venezolana. ¿Qué tan cierta es esa? Sí, bueno, y gracias Antonio por la pregunta. Son 237.827. Ese es el último dato oficial de personas venezolanas de estas 885.000 que votan en Chile. Sí, se ha instalado que la comunidad venezolana en Chile al menos es una comunidad de derecha. Eso es un poco lo que se ha instalado desde los discursos políticos. Nosotros, desde el punto de vista de la evidencia de estudios, lo que tenemos, por lo menos en mi registro, yo tendría dos encuestas que se han hecho a la comunidad migrante. Una que le hizo la Universidad del Desarrollo de Chile, dirigida más a venezolanos, y en esa encuesta, el año pasado, efectivamente, surge de la encuesta que ellos hacen una tendencia de las personas venezolanas hacia las opciones de centro-centro-derecha. Y los otros a la comunidad migrante en general, una tendencia hacia la derecha. Desde el punto yo entonces respondería esto desde dos ejes. Desde el punto de vista de la evidencia académica y de los estudios de la ciencia política, a mí no me parece sorprendente que la comunidad migrante y la comunidad venezolana tienda hacia el centro-centro-derecha, porque hoy en día de los 8 candidatos en Chile, todas las encuestas muestran que más del 60% de la población, incluso cercano al 70%, está mostrando tendencia a preferencias a los sectores de centro-centro-derecha. Entonces la comunidad migrante, cuando uno le quita como la etiqueta migrante o venezolano, es parte de la ciudadanía política, y la ciudadanía política en el país hoy en día, aparentemente, esto después lo podemos conversar, digo aparentemente porque en esta elección presidencial entran a votar más de 5 millones de personas que no votaban antes con el voto obligatorio, primera elección presidencial. Entonces tenemos también encuesta, pero un alto nivel de incertidumbre de cómo se comporta, porque no hay retrospectivamente, digamos, datos para poder hacer esas estimaciones. Sin embargo, sí uno podría decir que la comunidad migrante no está lejos a esa tendencia. El otro aspecto que creo que es relevante, que hoy en día hay una candidata de la centro-centro-izquierda, que es la candidata Janet Jara, que además es el resultado de unas primarias, y Janet Jara, que es la representante de una coalición más amplia, que se corresponde con las dos coaliciones que apoyan al presidente Boric, que agrupa a todos los sectores y que gana una primaria para ser la candidata, y que hoy en día las encuestas muestran entre 23%, las medias 27%, y las que le dan, bueno, si de las 14, 15 encuestas en Chile máximo 30 y 32% de preferencia para esta elección. Ella es militante del Partido Comunista en Chile, y si bien es la candidata de la coalición, es cierto que figuras importantes, no ella, pero el presidente del Partido Comunista de Chile y otras figuras importantes del Partido Comunista en Chile siguen manteniendo a la fecha discursos con afinidad al régimen venezolano. Entonces, claro, cuando tenemos un Partido Comunista en Chile que sigue señalando que el problema de Venezuela es el bloqueo económico de Estados Unidos, que no se pronuncia frente al fraude electoral del año 2024, ¿no es cierto? Y que de alguna manera sigue teniendo un discurso, yo no sé llamarlo odioso, falta de empatía o desinformado respecto a la realidad de la población venezolana. A mí me parece humanamente hasta lógico que la población venezolana sienta un rechazo hacia ese sector, digamos, porque bueno, la comunidad venezolana en Chile es absolutamente, no vamos a decir 100%, pero la mayoría es anti-régimen venezolano, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo creo que ahí se produce también un factor que es un detonante importante en el rechazo o en el temor que siente la comunidad venezolana en Chile respecto al Partido Comunista específicamente. Profesora Neida, ya para ir cerrando este episodio de Esto no es una frontera, un programa que tiene la característica de ser también transmitido a través del canal de YouTube de conversaciones de la organización Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, quisiera pedirle un poco el análisis político de lo que viene para este domingo en Chile, donde se va a elegir en primera vuelta los candidatos que pasan a esa segunda y que muchos han llamado como una elección casi que de primarias de los sectores de derecha.
Sí, bueno, el domingo efectivamente tenemos la primera vuelta. Ahí circulan muchas encuestas en Chile. Yo diría que el 90% de las encuestas hablan de que lo más probable es que pase José Antonio Caz y Yanes Jara, pero hay otras encuestas que empiezan a decir que, bueno, Johannes Kaiser o Evelyn Matei pudieran eventualmente eh, superar a José Antonio Caz. Por lo que tú señalas, Ronald, que la derecha no tuvo primarias, por lo tanto la elección del domingo prácticamente se ha convertido como en una especie de primaria de la derecha. Todos los candidatos, para quienes tengan también más interés, pueden entrar a la página del Servicio Nacional Electoral del Chile, cervel.cl, y ahí están todos los programas de los candidatos, de los 8 candidatos. Al menos el análisis de estos 3 candidatos y candidatas más de Yanes Jara, que son eventualmente lo que todas las proyecciones dicen que la segunda vuelta se gira ahí. Lo que vemos en el tema migratorio son propuestas que yo creo que es con algún matiz de la propuesta de Yanes Jara, que habría que justamente relevarlo. Todos los candidatos de la derecha o centro derecha, que es Evelyn Matei, José Antonio Caz y Johannes Kaiser, hay un discurso antimigrante. Su eje, si yo tuviera que decir cuáles son las propuestas: creación de centros de retención, cierre de fronteras, desarrollo de barreras físicas y tecnológicas en la frontera para el ingreso de personas migrantes venezolanas, sobre todo. Hay una asociación directa entre migración y seguridad. O sea, hoy tenemos el debate. También los invito, si les interesa, quizás por redes sociales, a las 7 horas Colombia y 9 horas Chile se va a transmitir el debate, el último debate de los candidatos presidenciales. Ahí podemos ver nítidamente esto en la narrativa de los actores y las expulsiones. Eso es un poco lo que está planteado. Me llama con preocupación que incluso a esto, que ya es preocupante, digamos, este tono sobre la migración, a José Antonio Caz además suma una prohibición, un control o prohibición de envío de remesas de personas venezolanas a Venezuela. O sea, lo cual es algo que me parece nuevo, pero también pues muy preocupante em, en ese sentido. El matiz que quiero señalar con la candidata Jara es que ella habla de una regularización acotada. En Chile tuvimos regularización en el 2018, tuvimos un proceso de regularización extraordinario en el 2021 y tenemos latente el proceso de empadronamiento que no ha concretado. No es como en Colombia, que se hizo, por ejemplo, el registro de migrantes venezolanos, conducente eventualmente a algún mecanismo de regularización. Nosotros no, tenemos el empadronamiento, que es un registro biométrico, y no sabemos qué pasa con eso. Ella lo que ha planteado es reactivar el empadronamiento y una regularización acotada. Lo que preocupa de esa propuesta es que habla de regularización acotada para aquellas personas que quedaron irregulares siempre que ingresaron de forma regular al país. Y eso integra personas de Bolivia, personas de Perú fundamentalmente, que estando en Chile se les venció la visa. Pero el 90% de las personas que están hoy en situación de irregularidad, que son personas venezolanas de este desplazamiento forzado, estarían excluidas de esa propuesta. Entonces el escenario hoy en día es muy desolador en temas migratorios, porque no hay ninguna propuesta real ni de integración, ni de inclusión, ni de regularización. Y lo último, Ronald, y bueno, y con los colegas, es una preocupación que tenemos algunas investigadoras. Yo vivo en Chile, pero soy venezolana. Tengo 20 años ya viviendo en Chile y trabajo también los temas de género, y no podría dejar de mencionar que la migración en Chile, más el 51% son mujeres y hay un alto nivel de feminización. Y nadie está haciendo propuestas para trabajar los temas de cuidado de las mujeres migrantes, de las madres migrantes, de los niños y niñas y de las niñas migrantes. Y es un ámbito, además la discusión está absolutamente masculinizada, ¿no es cierto?, en relación a la política migratoria, los contratos de trabajo, los rubros de trabajo, y hay una ausencia absoluta de esa dimensión que me parece que es muy, muy importante de abordar, y que esperamos nosotros de la academia incidir para que, bueno, se incorporen, ya será en el próximo gobierno, ¿no? Porque la primera vuelta es el 16 de noviembre y la segunda vuelta es el segundo domingo de diciembre. Profesora Neida Colmenares, profesora asociada de la Facultad de Gobierno e integrante del Centro de Investigaciones Sociojurídicas y Criminalísticas de la Universidad Central de Chile. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en Esto no es una frontera, esto es un río. Vale, muchas gracias a ustedes por la invitación. Los dejamos con la otra orilla, el espacio donde el profesor Antonio Delicio nos hace un pequeño resumen de los principales hechos y eventos acaecidos en Venezuela, el país hermano. Como siempre, nos acompañó en los controles Nilson Duarte. Ustedes van a poder encontrar este episodio y los otros en la red Venezuela de La Silla Vacía, y los invito
esta semana a leer el artículo de la profesora Neida en El Espectador, también analizando sobre este tema. A todos y todas, esto no es una frontera, esto es un río.